está mayormente nublado. Hoy, en el marco de las segundas jornadas de educación inicial que se va a estar desarrollando en la Facultad de Ciencias Humanas, en el cuarto bloque, va a haber un taller muy interesante que tiene que ver con el ingreso a la docencia en San Luis. Este taller lo va a estar dictando la docente Mara Campanella. Mara, ¿cómo te va? Buen día, el placer de saludarte. Javier y Vero te saludan. Hola Javier, Vero, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, Mara, contame primero cómo has involucrado este taller dentro de las jornadas y a qué hora se va a realizar. Bueno, mira, en realidad este taller yo hace mucho tiempo que lo vengo pensando porque todos los años nosotros enseñamos política educacional y normalmente cuando llegamos a la parte de la provincia de San Luis que enseñamos la diversidad de formatos que hay en cuanto a las políticas que se han venido llevando a cabo en la provincia, las escuelas autogestionadas, generativas, bueno, que explicamos cuáles son las condiciones de trabajo y demás, siempre empiezan a surgir como interrogantes por parte de los estudiantes en todos los profesorados en donde dictamos la materia, que falta formación sobre esto. Cómo inscribirse en la Junta de Clasificación. Bueno, obviamente estas escuelas, las autogestionadas generativas, no hay una participación de la Junta de Clasificación. Entonces ahí como que parece que hay un pantano, hay un desconocimiento por parte de los estudiantes que estudian para ser docentes en la provincia, digamos, de cómo es todo ese sistema educativo provincial y dónde se van a insertar laboralmente. Entonces, un poco parte de una demanda que viene de los distintos profesorados, que no hay un espacio de formación en el cual se brinde esta información. ¿Dónde me tengo que inscribir? ¿En qué fecha se abre la inscripción para la Junta? Digamos, mi título para qué me habilita, cómo se regula el tema del puntaje docente. Eso por un lado, que es una cuestión más, yo te diría más informativa y técnica, que eso vamos a abordar como parte del taller. Toda esta cuestión, cuáles son los requisitos, cuestiones formales que tienen que ver con la inscripción a la Junta de Clasificación Docente, cómo se maneja el tema del puntaje, cuáles son las normativas, yo los voy a facilitar a quienes asistan. ¿Cuáles son las normativas? Porque si uno va a informarse a la página del Ministerio de Educación, las normativas no están disponibles. Los decretos que regulan, por ejemplo, el tema del puntaje docente. Entonces, yo les voy a facilitar a quienes asistan esas normativas, por lo menos las que están vigentes y las que yo tengo a disposición. Pero por otro lado, el ingreso a la docencia en realidad es como un título. Voy a adelantar que es una publicidad engañosa porque no hay un solo ingreso a la docencia de la provincia de San Luis. Claro. De hecho, en la imagen que yo armé para el taller, un poco lo que quiero hacer es reflexionar sobre esto, que hay múltiples ingresos a la docencia, que no hay un solo camino, que no es la Junta de Clasificación la única que regula el ingreso de los docentes en la provincia, sino que con todo el tema de la precarización, la flexibilización laboral que hay en este tipo de escuelas, el ingreso se vuelve un poco ya más, un poco particular, porque en estas escuelas que mencionaba yo recién, el ingreso se da de manera directa por contratación, por parte de una asociación, entonces un poco vamos a problematizar eso, qué pasa con los derechos laborales de los docentes que ingresan como primer trabajo, que son muchos de los que se egresan de nuestra facultad, de nuestra universidad, se egresan como docentes con un título de la universidad pública y van a trabajar a escuelas donde tienen 0 derechos laborales. Y vamos un poco a abordar ese tema, esas problemáticas. ¿Qué derechos tienen los docentes que ingresan a trabajar en esas escuelas? ¿Qué leyes los amparan? Si es que los amparan las leyes, porque hay una desprotección bastante importante, pero un poco vamos a abordar no solo la cuestión más informativa y técnica, sino una cuestión más política de analizar
esa fragmentación del sistema educativo, ¿no? Y cómo hemos llegado a la actualidad a la coexistencia de sistemas, te diría yo, casi paralelos de educación, donde no solo se enseña de maneras diferentes, sino que las condiciones de trabajo en la provincia de San Luis, tenemos docentes que tienen derechos laborales y docentes que no tienen, no están alcanzados por ningún tipo de derecho, Claro. no pueden tomarse licencia, no, incluso llegamos al extremo hoy de tener docentes que trabajan como monotributistas en algunas de estas escuelas, por ejemplo en las escuelas generativas. Mara, perdón, Eso vamos a ver. esos pantanos de los que hablabas recién, ¿no? Puede ser la Junta de Clasificación, pero también el resto de los ingresos a otro tipo de escuelas que tiene la provincia. Ha dejado un gran porcentaje de docentes o egresados mismos, por ejemplo, aquí de la Universidad Nacional de San Luis, que no consiguen una salida laboral inmediata, o aquellos que ya tienen una carrera también se encuentran con este problema. Claro, en realidad, ¿qué pasa? Que muchos docentes en realidad más que no conseguir, consiguen emplearse en estas escuelas que carecen de todo tipo de derechos. Escuelas autogestionadas, escuelas generativas, escuelas digitales. En el mejor de los casos tienen un contrato de trabajo, digamos, Claro, es un nada más. contrato a término. Ujú. En el mejor de los casos, como decís, Verónica, Sí. porque lo que estamos viendo a partir del surgimiento de la generativa, hay docentes trabajando de monotributistas y en algunas escuelas autogestionadas, claro, han abierto los ojos y han dicho, qué bien, qué bueno esto, ¿no? Porque si yo tengo un docente como monotributista, en realidad si ese docente se enferma no le pago, no tiene derecho a ningún tipo de licencia, no se le paga vacaciones, el día que no va a trabajar no factura ese docente, Claro. como si fuera un autónomo. Entonces yo creo que también abre la puerta a que sea un trabajo totalmente desregulado desde el punto de vista que, o sea, yo voy a defender siempre la Junta de Clasificación y el ingreso a través de la Junta de Clasificación. ¿Por qué? Porque en realidad yo no importa mi cara, mi nombre, Claro. mis contactos, lo que importa es que yo tengo un título, al igual que el resto de los docentes que tienen el mismo título que yo, y yo voy a ir a cuando vaya a concursar por horas o por un cargo al sistema público, lo voy a hacer con una cédula docente que a mí me pone un puntaje que es algo más objetivo que una entrevista con un patrón particular que me dice, o porque si tengo un contacto o no, capaz que otra persona que no tiene la formación, que es lo que pasa también en estas escuelas, no importa si vos tenés título docente o no, La incumbencia de tu ahí título, empieza, que es algo muy claro, la importante. Sí, desregulación. Esa palabra que vos acabas de sí, decir, sí. incumbencia. Las incumbencias de los títulos solamente importan en la provincia de San Luis en el ámbito de las escuelas públicas, en el ámbito de la Junta de Clasificación. Clasificación, exacto. En el resto de las escuelas parece que esa palabra se hubiese borrado del mapa, porque nadie habla de las incumbencias. Cuando existen normativas que te dicen, si vos sos, por ejemplo, profe de educación inicial, tu título te habilita para ejercer solamente en el nivel inicial. Entonces solamente vas a ir a concursar para el nivel inicial. Si vos sos, por ejemplo en mi caso, profe de ciencias de la educación, yo no puedo ir a concursar para horas de historia, porque mi título no me lo habilita. En cambio, si me voy a ir a emplear alguna de estas escuelas, muy probablemente me contraten para dar materias para las cuales yo no estoy formada. Entonces ahí empieza toda esta cuestión, la desregulación. Claro. El tema de el gobierno de la provincia de San Luis dice que estas escuelas son de innovación y para mejorar la calidad educativa, que está como bajo sospecha eso, porque si yo tengo en mi planta docente, vamos a una escuela generativa, tengo una planta docente, profesionales, porque muchas veces ni siquiera son profesores, que no tienen la formación específica y disciplinar, para las cuales yo los estoy involucrando en un proyecto educativo, y yo no sé si eso sube la calidad. No sé, docentes que
están dando geografía teniendo título, no sé, de psicología. Claro. O nutricionistas que dan ciencias naturales, o profes de educación física que dan historia. No estoy inventando, eso es lo que sucede. Entonces, esa desregulación es parte del problema que tenemos los docentes a la hora de pensar ese ingreso a la docencia. ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? Porque la incumbencia del título para el cual yo me formé no tiene validez, no tiene peso a la hora de ir a postular por un trabajo dentro del sistema educativo en la provincia de San Luis. Claro. Un poco vamos a poner en cuestión y a problematizar esa diversidad de ingresos a la docencia, de contrataciones laborales, de derechos laborales que hay en las instituciones de la provincia de San Luis. Y encima con esta situación que vamos a vivir ahora de transición entre un gobierno y otro, hay mucha preocupación en escuelas generativas, en escuelas autogestionadas por esto, porque no se sabe cuál va a ser la política que va a aplicar el gobernador Claudio Poggi con respecto a las escuelas. Entonces, como que los docentes quedan ahí rehenes de esta situación que realmente, como les digo, es preocupante. Están preocupadas muchas escuelas. No tener estabilidad laboral. Claro, exacto. Depende de qué va a pasar con un cambio de gobierno. Exacto, con un cambio en la política educativa que va a tener este gobierno, ¿no? Que hay que ver qué va a pasar con estas escuelas generativas. Sí, y estas escuelas generativas, a diferencia de las autogestionadas, las generativas dependen de la ULP, de la Universidad de La Punta, que es la que le otorga estos subsidios para funcionar. Entonces, ahí es preocupante la situación. Sí, sí. Son escuelas que no vamos a abordar tan en profundidad esto, sí nosotros desde la materia, desde política educacional, sí hacemos hincapié en estos formatos y en digamos, cómo se ha en San Luis privatizado las gestiones educativas, tanto en las escuelas autogestionadas como en las generativas, porque en realidad no es que la Universidad de La Punta les otorga subsidios, es el Estado provincial que quita el dinero a las escuelas públicas para financiar escuelas que las administran privados, asociaciones particulares. Y eso es una forma de avanzar sobre la escuela pública. Lamentablemente en la provincia de San Luis, y yo no sé cuánto va a cambiar la política en la provincia. Sí, me preocupa a nivel nacional estas propuestas de voucher educativo. Tal cual. Me preocupa y a la vez digo, bueno, vaya si en San Luis tenemos experiencia sobre eso y lamentablemente no tenemos experiencia en cuanto a resistencias que hayan sido efectivas para frenar este tipo de propuestas. Entonces yo creo que los docentes y los docentes que están en formación tienen que tener herramientas para saber cuál es el panorama laboral que se van a encontrar y poder hacer frente, ¿no?, de manera colectiva digamos, a todos esos atropellos en los que realmente se encuentran cuando se insertan en sus primeros trabajos. Yo ayer, un poco en chiste decía, vamos a dar el taller y no sabemos si el año que viene el ingreso va a seguir siendo el mismo, porque si se avanza con el tema de los vouchers y se elimina, por ejemplo, las juntas de clasificación, en un futuro distópico que no queremos, ese ingreso ya no va a ser el mismo, entonces vamos a tener que cambiarlo. Espero que no, que sigan existiendo las escuelas públicas y las juntas de clasificación y, digamos, criterios objetivos y derechos laborales que regulen el trabajo, porque es lo que también eso influye en qué tipo de educación tenemos, ¿no? Un docente que está amordazado, atado, que no tiene estabilidad laboral, que no puede planificar con libertad los contenidos que enseña, y no sé cuánto eso puede incidir en una mejora de la calidad educativa. Yo creo que muy por el contrario. Mara, la última de mi parte tiene que ver con
una reflexión quizás que te pido, porque o quizás, no sé si ha estado muy atrasado todo y se ha ido mejorando, o si no son números quizás que reflejan la realidad, porque siguen las marchas de algunos docentes. Ya sé lo que me vas a preguntar. Sí, es la publicación que hizo la Junta de Clasificación el fin de semana, en donde dice que se aumentó la cobertura de cargos y horas cátedra en San Luis. Claro, bueno, yo no sé si la audiencia recuerda que en la pandemia hubo movilizaciones de docentes sin trabajo para pedir la apertura de los cargos, ¿no? De los llamados a concursar horas y cargos, porque si comparamos al año 2020, en el año 2020 hubo solamente 6 llamados para cubrir cargos en el sistema público. 6 llamados en todo el año, cuando normalmente son 17, 18 llamados. Y aparte, en ese momento, el discurso del Ministerio de Educación era que se iban a cubrir las áreas esenciales, o sea, la lengua, matemática, y no creo que hasta ahí llegaban. Entonces, todas las áreas especiales no se cubrieron. Música, educación artística, inglés, bueno, todos esos cargos no salieron a concurso en el año 2020. 2021, que se empezó a volver por burbujas a las escuelas, también los llamados fueron como más a cuentagotas y hubo pronunciamientos por parte de los docentes pidiendo que se regularizara la publicación de los llamados docentes, como realmente ahora sí está, digamos, se volvió a lo que era antes de la pandemia, que es un llamado oficial una vez por semana, intercalado a la semana siguiente el llamado abierto web, que se le llama, se le dice, que salen a concurso todas las horas y cargos que no fueron cubiertos en el llamado oficial. Eso recién ahora se ha normalizado, regularizado de salir, y realmente han salido cargos que en las escuelas, imagínate que pasaron la pandemia y más, con cargos que no fueron cubiertos, o sea que claro, se no han había quedado clases en el abandono. Entonces, claro, si tu punto de comparación es la pandemia, donde pasaste de 0 a 100, sí, pasaste de 0 a 100, porque no cubriste nada en la pandemia. Eso para mí es lo que más evidencia esta publicación del Ministerio de Educación, donde dice aumentamos el 96% la cobertura de horas y cargos. Y sí ha habido creación de cargos nuevos, que eso me parece interesante. Los cargos de asesorías pedagógicas, que es un espacio que veníamos reclamando y que fuertemente, a raíz de sucesos digamos, tristes, lamentables, que ocurrieron en algunas escuelas el año pasado, como la escuela René Favaloro, donde hubo un caso de abuso sexual de parte entre compañeros de un mismo curso, no dentro de la escuela, sino afuera, y problemáticas bastante importantes. Después también en la escuela del barrio Pucará, hubo cuestiones de violencia entre los estudiantes, y nosotros venimos pidiendo la creación de gabinetes psicopedagógicos en las escuelas para abordar las problemáticas que están sucediendo, que van más allá de la tarea docente del aula de enseñar un contenido. Y este año esa creación de cargos tiene que ver con la creación de espacios de asesoría pedagógica. El cargo de asesor pedagógico, en realidad, una normativa, si no me equivoco, de hace no sé si es del 2018, donde ya la provincia contempla la creación del cargo de asesor pedagógico, y recién este año se están sacando a concurso esos cargos, o sea, se están creando efectivamente. Es un avance para que las escuelas tengan una mayor capacidad de respuesta ante problemáticas emergentes. Es insuficiente también, porque el gabinete psicopedagógico, ¿qué necesitamos? Un trabajador social, un psicólogo, un pedagogo, para que puedan trabajar de manera conjunta y abordar los distintos
problemas que hay, sobre todo post pandemia. Realmente lo que pasa, las problemáticas que traen los estudiantes son bastante importantes, desde cuestiones emocionales, psicológicas, sociales. La crisis económica que estamos atravesando también se mete dentro de la escuela. Entonces, las escuelas necesitan tener herramientas y equipos para responder que a eso, puedan abordar esas situaciones. Y en eso sí, creo que ha sido una conquista estos cargos que se están creando, pero yo creo que hay que ir por más, falta mucho. Sí, hay que, porque inclusive si nosotros vamos a comparar las escuelas autogestionadas como manejan una caja propia y los subsidios que reciben es por alumno, muy similar al sistema del voucher. En muchas escuelas tienen gabinetes. Sí. ¿Y por qué las escuelas públicas no lo pueden tener esa es la inequidad, los mismos recursos, los mismos gabinetes que sí puede tener una escuela autogestionada, ni hablar una escuela privada? Mara, siempre un placer, interesantísimo escucharte. Tenemos que seguir hablando otro día. Hoy porque aparte viene el cambio de gobierno, va a ser interesante. Va a ser importante. Hoy entonces a las 4 de la tarde. Sí, hoy a las 4 de la tarde en el aula 29 del cuarto bloque. De todos modos, las jornadas de educación inicial se están desarrollando durante todo el día. Hay paneles, hay mesas de trabajo, hay talleres. Hoy y mañana, así que quienes se quieran acercar, quienes se están enterando no sabían, pueden participar a la tarde a partir de las 2, son las mesas de trabajo. Pueden entrar al Instagram de la Comisión de Carreras de Inicial, creo que es comisión-carrera-inicial, y ahí tienen el programa de las jornadas, un link de inscripción, y bueno, el taller sí va a ser hoy a las 4 de la tarde ahí en el aula 29 del cuarto bloque. Hoy y mañana continúan las jornadas también por la mañana. Gracias, Mara, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Mara Campanella, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, hablando sobre el ingreso a la docencia en la provincia de San Luis. Hay una problemática suscitada, ¿no? Que ya está muy marcada, los docentes vienen reclamando al respecto y por eso nos parecía muy interesante poder tener su opinión durante esta mañana.